Esos son los 8 factores coyunturales. ¿Cuáles son los 4 estructurales? Historial de reformas económicas durante 2 décadas sin interrupción, con 4 gobiernos de signos ideológicos completamente diferentes. Y hay que hacer un reconocimiento a los 4 gobiernos. Hay que hacer un reconocimiento muy especial al APRA. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el APRA del primer gobierno era un APRA del modelo populista tradicional de América Latina. Pero el APRA del segundo gobierno se ha revelado como un APRA socialdemócrata a la europea. Y como es el partido que más militancia y lealtad tiene en el Perú, ha inclinado el fiel de la balanza hacia los pilares de la solidez macroeconómica. Y eso hay que reconocérselo al APRA. Y hay que reconocer este logro a los 3 gobiernos anteriores. Al de Fujimori, 10 años de reformas. No es políticamente correcto lo que digo, yo no soy políticamente correcto. Al de Paniagua, al de Toledo y al del doctor Alan García. Y a los ministros de Economía y gobernadores del Banco Central, que en esos años le han dedicado con gran servicio y algunos con muchos juicios lo mejor de sus habilidades al país. Y ahí quiero empezar yo por 2 ministros apristas que en el año 88 trataron de estabilizar la entonces incipiente hiperinflación. Don Abel Salinas, que fue ministro de Economía, mi amigo, presidente del Banco Central, Pedro Coronado Lavó, sentado en la primera fila, en el año 88, en un plan que se llamaba el doble cero, trataron de estabilizar la incipiente hiperinflación. No pudo ser por restricciones políticas. Juan Carlos Hurtado Miller y Julio Velarde, que pararon la hiperinflación. Carlos Boloña Ver, que hizo las reformas estructurales. Germán Suárez, presidente del Banco Central durante todos los años del gobierno de Fujimori. Jorge Camet, un hombre que en 6 años, lo dijo en CADE Dionisio Romero, fue el único ministro al que mencionó, en 6 años empezó a agilizar el funcionamiento, a quitar trabas burocráticas en las privatizaciones, en la apertura y el cierre de los negocios, reestructuró la deuda externa con un descuento importante, siguió liberalizando el comercio exterior, que ahora ha culminado con los tratados de libre comercio. Pero eso lo empieza Hurtado Miller, quitando todas las trabas al comercio exterior y dejando solo 3 posiciones arancelarias, 50, 25 y 15. Lo baja todavía más Boloña y después Camet. Al principio de los 80 el Perú trató de liberalizar el comercio, pero no se pudo porque los lobbies proteccionistas esquinaron al gobierno para que no ocurriera. Y el hombre que trató de llevar a cabo la liberalización del comercio, que se adelantó 10 años a su época, está también aquí en la primera fila, es un extraordinario economista peruano que se llama Roberto Abusada y que es mi amigo. Un aplauso para Roberto. Después, tanto con el presidente Paniagua como el presidente Toledo, los distintos ministros de Economía, fundamentalmente Pedro Pablo Kuczynski, que yo creo que fue el eje, el pilar fundamental de la política económica del presidente Toledo, y Fernando Zavala, que fue un extraordinario ministro de Economía, y llegamos a hoy con Julio Velarde, Lucho Carranza y Lucho Valdivieso, hoy embajador en Washington. Les pido un aplauso para todos estos que han hecho posible el cambio del Perú. Segundo factor estructural
y 10º del Hatun Rumiyok. Avances en la lucha contra la pobreza. En los últimos 7 años, cada año, no menos de 600.000 peruanos han pasado de debajo de la línea de pobreza a encima de la línea de pobreza. En los últimos 10 años, el nivel de pobreza ha pasado del 55% de la población al 36% de la población. El año pasado, uno de los peores de la economía mundial, 768.000 peruanos pasaron la línea de pobreza. Y este año, no menos de 300.000 también lo harán, porque el Perú no cayó en recesión. El objetivo de reducir la pobreza al 10% o menos en el año 2021, segundo centenario de la independencia, está al alcance de la mano si se mantiene la política económica que se ha seguido en los últimos 20 años. Tercer factor estructural y 11º factor del Hatun Rumiyok. Consenso en torno a la política económica. Cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las encuestas que hizo Apoyo y otras empresas decían que 70% de la población estaba a favor. Cuando se negoció el Acuerdo de Libre Comercio con Chile, a pesar de los problemas bilaterales, más del 45% de la población estaba a favor. Cuando se hacen encuestas sobre el modelo económico y la política económica que se ha seguido, los peruanos dicen que están a favor. Los partidos políticos que representan a ese 70% tienen un consenso en cuanto a los pilares de la política macroeconómica, como lo han mostrado los 20 años con 4 gobiernos de signos distintos. Y ese es el principal activo del Perú. Augusto Polo Campos, en los 70, compuso la canción Y se llama Perú. Cosechando mis lares, labrando mis tierras, la riqueza minera, la sierra bravía que en sus venas lleva el petróleo de nuestro mañana, la riqueza pesquera, hace un enunciado de los recursos naturales de Perú. Pero era ese Perú de Raimondi, un mendigo sentado en un banco de oro. Los recursos estaban ahí. ¿Qué es lo que faltaba? Lo que faltaba era el consenso de la población y de los partidos políticos en cuanto a cómo administrar y gestionar esos recursos. Y eso es lo que hay hoy y ese es el mejor activo del Perú. Si Augusto Polo Campos tuviera que actualizar Y se llama Perú, tendría que incluir una estrofa diciendo y el consenso de la población peruana en cuanto a los pilares del modelo económico. Cuarto factor estructural y 12º ángulo del Hatun Rumiyok. Bajísima probabilidad de regreso al populismo. Hay entre un 25 y 30% de voto electoral antisistema que puede llevar a una situación en la que alguien que represente al antisistema pase a la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta se tiene que ver las caras con el 70% que es prosistema. Las dos vueltas, y esto es algo que no entienden las agencias de rating crediticio, por ejemplo Moody's, cuadrilla de incompetentes, que todavía no le ha subido la calificación al Perú, cuando las otras tres lo han hecho y cuando el Perú ha salido del peor temporal de la historia sin mojarse. Baja probabilidad de retorno al populismo. La piedra de los 12 ángulos, los 12 ángulos de la piedra. ¿Qué posibilidades, qué iniciativas, qué propuestas se pueden visualizar a futuro? Y esta es la última parte de mi presentación.